Cada semana los jueves en la radio, a través de la emisora cultural en nuestras 7 estaciones del sistema de radio educativa. Posteriormente, en redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hablamos de esta franja de consultorios, la marihuana más allá de la guerra contra las drogas. Nuestro coordinador académico, Adrián Restrepo Parra, a quien saludamos hasta ahora. Profe, bienvenido, ¿cómo le va? Alexander, público, muy bien. Nuevamente nuestra franja radial con el ciclo La marihuana más allá de la guerra contra la droga. Entonces, muy complacido de nuestro programa el día de hoy. Bueno, hablemos de nuestra invitada, Paola Pineda. ¿Qué vamos a encontrar con ella? En efecto, Alexander, le damos la bienvenida a la doctora Paola Pineda Villegas, es médica y cirujana. Tiene ya más de 9 años de experiencia en investigación con cannabis medicinal y tratamiento, por supuesto, de pacientes. También participó en los debates del Congreso sobre lo que hoy conocemos como el cannabis de uso medicinal en el país. Y también, pues, una persona con mucha trayectoria en el campo de la salud, socia fundadora también del Grupo Académico Curativa. Y pues podríamos quedarnos hablando mucho más de la historia de la hoja de vida de la doctora Paola. Y ante todo, agradecerle su disposición y que nos acompañe en este programa. Doctora Paola, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Alexander, Adrián y a todas y todos los que nos escuchan hoy. Muchas gracias por invitarme a este programa para compartir un poco de lo que hacemos. Los énfasis que tendremos hoy, profesor Adrián, ¿cuáles serán con la doctora Pineda? Como hemos hablado en nuestro ciclo, nos interesa mucho el más allá de la guerra contra las drogas, pero para entender ese más allá es muy importante entender a la cara de lo que ha sido esa guerra contra las drogas, ese enfoque de prohibición. Y quisiéramos empezar justamente por esa parte, doctora Paola. Usted nos señala en una de sus reseñas que el Estatuto Nacional de Estupefacientes, la Ley 30 del 86, pues que prohíbe casi que todos los usos del cannabis, deja una ventanita abierta para las investigaciones científicas y demás. Sin embargo, desde el 86 hasta el 2016, que es donde vamos a hablar de lo legal, uno no lograba escuchar en medios públicos o buscando investigaciones sobre el campo absolutamente nada. Porque a pesar de que la ley permite o deja esta ventanita abierta, el país no avanzó significativamente sobre las investigaciones científicas y los usos medicinales del cannabis? Sí, Adrián, muy buena pregunta y de hecho cuando mencionas que yo hago esa reseña es porque quizás esa fue la ventana o la puerta grande que me abrió a mí el espacio para empezar a trabajar con cannabis medicinal, ¿cierto? Obviamente, ese Estatuto de Estupefacientes, 1986, Ley 30, nos dejaba esa ventana del uso del cannabis medicinal. ¿Qué es lo que pasa? Esto realmente no se reglamenta y fue en el gobierno del presidente Santos cuando Juan Manuel Galán llevó esta iniciativa al Congreso de la República. En ese momento tuvimos una oportunidad de encontrarnos con quien fuese allí el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y nos pusimos un poco a leer esa ley 30 de decir, venga, aquí no hay que hacer una ley nueva, lo que hay que hacer es un decreto y una reglamentación para eso que existe previamente. Y de hecho así empezó el tema. Se hizo primero un decreto, unos diferentes reglamentos, posteriormente se hace esta ley, que es la que termina en el gobierno Santos, pero eso implica que esos decretos y esas reglamentaciones previas aplicables a la ley 30 tuvieran que ser nuevamente modificados. Ahora, ¿por qué solo hasta el 2016, un poquito antes que se empieza a mover todo esto, no se hablaba? Yo creo que no era porque no se hacía, yo creo que se hacía, pero se hacía con miedo a las implicaciones que esto pudiera llevar. Y un hecho muy puntual es que creo que el prohibicionismo marcó una época muy grande y el prohibicionismo lo que hace todo lo que se prohíbe, generar miedo, más allá que educar. Cuando está algo prohibido lo que genera es miedo. Entonces muchos médicos que usaban cannabis
estaban un poquito enclosetados. Yo creo que los seres humanos en muchos momentos nos gusta estar en algunos closets porque es más cómodo estar allí sin salir y defender algo. Y me acuerdo mucho una frase al principio en esto que yo decía, los médicos que usamos cannabis deberíamos salir del closet del cannabis medicinal, porque si no lo hacemos abiertamente, si no estamos tranquilos, ¿cuál es el mensaje que estamos entregando a la comunidad en general? Doctora Paola, uno se imagina que las facultades de medicina, y cuando usted le tocó su formación, pues que no tocaban el tema. Me gustaría que me aclarara si es así, porque si fue en ese hecho de ese tamaño que no hablaban. Entonces mi pregunta sería, ¿usted dónde empezó a saber que la marihuana no era la mata que mata, y no que tenía beneficios? ¿Salió del país? ¿Estudió en otro lado? ¿Cómo fue ese contacto con ese otro mundo del cannabis? Yo creo que fue uno de esos días que uno tiene momentos bonitos y que le cambian a uno la historia. En efecto, Adrián, yo me gradué en el 2003 de médica, me gradué aquí en Medellín, y a mí nunca me enseñaron sobre el sistema endocannabinoide, que es finalmente lo que vamos a modular con cannabis. ¿Cuál era lo que uno le enseñaban en la universidad? Los conceptos de toxicología, ¿cierto? En las clases de que el que fumaba marihuana esta era la puerta de entrada para otras drogas, que quien fumaba marihuana o consumía marihuana no iba a servir para nada, que era el de la esquina que se estaba acabando. Me acuerdo mucho una propaganda que era el deterioro de una persona por allá en los años 80, horrible. Y después nos enseñaban en psiquiatría todo lo que el cannabis tenía que ver con la esquizofrenia y todas estas cosas. Pero, como te decía, la vida le pone a uno días de esos que uno dice, hoy me doy cuenta que para mí fue un día de ganarme un poco la lotería en el buen sentido de la palabra. Y es que yo llevaba ya muchos años en mi ejercicio profesional, trabajaba en un programa de atención a personas con VIH-Sida en la ciudad de Bogotá, y un paciente me puso un poco contra las cuerdas, diría yo. A mí me gusta que los pacientes me reten realmente. Y este paciente básicamente muy controlado de su virus, ¿sí? Afortunadamente en Colombia tenemos acceso a tratamientos antirretrovirales a través del Plan Obligatorio de Salud, y este paciente venía súper bien, pero era un paciente con un deterioro en su calidad de vida importante por un problema de insomnio y de dolor. Y él mismo es el que me propone usar cannabis. Te estoy hablando hace casi 10 años. ¿Yo qué sabía? Lo que me habían enseñado en la universidad. Nunca le tuve miedo. De hecho, lo reconozco abiertamente, en la adolescencia lo probé y no tengo peleas ni conflictos contra el tema, y aquí estoy. Y cuando yo le digo, hágale, arranquemos, te digo, tenía el concepto de toxicología y psiquiatría en la universidad y arrancamos, y a este hombre le fue muy bien a los 3 días. No teníamos nada que perder. Obviamente este hombre no era que se le quitara el dolor del todo y durmiera perfectamente, pero había habido un cambio que no habíamos logrado con los medicamentos que yo llevaba administrándole previamente. Y ahí dije yo, uy, aquí tiene que haber algo. Y empecé a estudiar, a leer, a revisar, a darme cuenta que en Colombia había una industria naciente, que habían médicos en países del mundo que ya lo hacían, y sobre todo que había un sistema endocannabinoide que explicaba por qué esta planta podría ser útil como medicina. Entonces, lo que te digo, creo que también fue bueno no haber encontrado quien me formara de entrada, porque me obligó a investigar, me sacó de mi zona de confort y no esperar a que me dieran una clase, sino ir a estudiar y a buscar y a preguntar y a escribirle. Le escribí al profesor Meshulan, le escribí a Cristina Sánchez en España, que son grandes investigadores, le escribí al profesor Mariano García. Y de esos momentos que eran angustiantes por todo este tema, hoy tengo una gran familia en el mundo del cannabis medicinal. ¿Qué le empezaron a decir sus colegas? ¿Pudo hablar con sus colegas de sus pesquisas en ese momento? ¿O tuvo que reservarse un rato y después ir contando en qué estaba? No, mira, fue muy bonito porque como trabajaba en un programa de VIH, éramos como 10 médicos y empecé a decirles algunos y todos como, uy, nuestros pacientes de VIH tienen unos dolores neuropáticos propios del virus y de los antirretrovirales, por aquí habrían cositas. Uno de mis colegas, que era paciente mío, lo empecé a tratar en algún momento y empezó a haber cambios.
Tan pronto hice una publicación en Facebook, yo en ese momento publicaba en redes, ya no, ya es mi grupo de estudio, y un neurólogo al mes me contestó y me dijo, venga, yo ya vengo usando cannabis medicinal hace rato, por eso te decía un poquito de salirnos del closet, pero al principio sí tuve algunas críticas fuertes. Recuerdo una neuróloga pediatra en Bogotá, una mujer reconocida por todos los títulos que tiene en su consultorio, y seguro que una mujer que ha ejercido la neurología pediátrica con todas las de la ley, pero esta mujer empezó un poco a hablarles a las mamás y a las abuelitas de los niños epilépticos de que quizás yo ni siquiera era graduada de médica, que había comprado mi título en el Bronx, que es como aquí, barrio Antioquia. Entonces, al principio me dolía, pero después dije, a ver, ¿a quién le está haciendo daño esta señora? A mí no, a ella misma. Lo que Pedro dice de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Entonces me quedé allí y doy gracias a la vida y a mi familia, a mis amigos y a las mamás y los familiares de mis pacientes que estuvieron ahí al lado del cañón empujándome como para estar aquí, y hoy hay muchos más médicos trabajando en este tema. Un temor que mantienen algunos miembros del sector salud es la cárcel, porque es como una línea muy delgada a veces entre recetar y que estés promoviendo consumos o haciendo apologías. ¿Alguna vez sintió usted que iba camino a las rejas, o la familia de los pacientes han sido muy conscientes de la situación? ¿Cómo mediar ese tipo de riesgo? Mira, yo soy muy afortunada porque las familias de mis pacientes llegaron a mí pidiéndome cannabis, es decir, yo no fue que se lo ofreciera a ninguno desde el principio, como esto fue abierto. ¿Y qué es lo que hace esta doctora? Estudiar sobre cannabis medicinal. Entonces, el que buscaba sabía lo que iba, pero si tuvimos en algún momento un tema con la fiscalía, porque, a ver, el hecho de que esto esté regulado desde el 2016 no quiere decir que haya productos disponibles para los pacientes del 2016. Entonces ahí entra un tema que se llama la ética médica, ¿cierto? Y es que si tú sabes que algo le va a ayudar a un paciente y estás seguro que es algo seguro, el cannabis sí que es seguro, 8.000 años de uso en la historia del hombre y no había una muerte por sobredosis. El paciente además es consciente de lo que está haciendo, el paciente o su red de apoyo, cuando son personas que no están en capacidad de tomar decisiones. Hay un acto médico como tal y hay un consentimiento informado, lo puedes hacer. ¿Qué pasaba en ese momento? Y es que la ley 30 de la 86 de la que hablamos, profe, nos permitía el uso medicinal, pero estaba penalizado comprar, vender, hacer cualquier cosa. Entonces uno decía, listo, lo podemos usar, pero el paciente ¿de dónde va a sacar lo que se va a consumir? Ahora, teníamos una gran ventaja y es que podíamos tener 20 plantas en la casa, ¿cierto? Y eso quizás fue una de las cosas que permitió que gente que sabía cultivar, le gustaba el tema del cannabis, empezó a ayudarle a otras personas con la cremita, con las goticas, todas esas cosas. ¿Qué hice yo? Me acerqué a un par de estos cultivadores y les dije, bueno, esto hoy no se puede, y esto es un poco ética de la ilegalidad. Es ilegal, pero no es antiético. Y uno como médico también tiene que empezar a jugarse algunas batallas y hacerle frente a algo. Y en ese momento empezamos a elaborar algunos productos, y gracias a ello, cuando salió ya todo el tema reglamentario, ese uso de esos productos nos permitió ya tener un grupo de pacientes grandísimo, una experiencia clínica grandísima, que una vez salió toda la norma, nos aliamos con una de estas empresas que tiene todo, y a partir de este año ya tenemos todos los productos con los permisos que exige la norma. Pero yo quiero hacer una reflexión aquí muy grande a los médicos, porque no nos da miedo prescribir opioides, porque son legales, pero tienen más riesgo de mortalidad y adicción que el cannabis. Entonces es como si la FDA dice sí, si el INVIMA dice sí, si los europeos dicen sí, yo prescribo, así pueda matar al paciente, sin dolo, sin intención, ¿cierto? Pero si este dice no, este dice no, este dice no, y es algo completamente seguro, no, no lo prescribo porque de pronto me voy a la cárcel por prescribirlo. Entonces también es una discusión ética muy interesante. Ahora yo quisiera hacer En una los, pregunta. Claro, Alexander.
antes de que ingrese el profesor Restrepo Parra. Hoy cuando hablamos de ese tema de tratamientos, a mí me vuelve a la historia justamente algo de lo que usted dijo, de cómo efectivamente parte de un tratamiento puede ser el uso del cannabis y uno como paciente, dónde conseguirlo. Me tocó por un caso muy cercano. Hoy, por ejemplo, si el profesor Adrián o soy yo, un oyente, consulta con usted y como hay una normatividad y Ujú. parte del tratamiento frente a cualquier tema puede ser el uso del cannabis, nosotros como pacientes, qué facilidades tenemos y que no sean sancionatorias para poder conseguir el producto y tener un tratamiento. Ok, hoy por ejemplo, si me lo preguntas a mí, que te decía que con Curativa pues empezamos sin permisos y sin nada y hoy ya tenemos todo, un paciente hoy puede ir donde su médico formularle cannabis y el paciente puede ir a comprar. A ver, hay marcas que ya tienen todos los permisos, están Chiron, esta otra que se llama 57 Med, yo sé que esto, pero voy a hablar de todas. Esta otra que se llama, va a salir Blueberry, salió Avicana y Curativa que nosotros empezamos este año. Es decir, ¿qué tiene que saber tu médico? Formularlo, ¿sí? Como debemos saber formular un antibiótico, un antihipertensivo. Y que es importante que, como aquí estamos hablando también de un cannabinoide de la planta que es el THC, cuando una formulación tiene más del 0.2% de THC, quedamos como medicamento de control especial. Entonces, ¿qué tiene que hacer tu médico? Una fórmula que cumpla con todo lo de control especial, tu nombre completo, fecha de nacimiento, tu cédula y un diagnóstico, ¿cierto? Eso tiene que estar allí y que la fórmula cumpla con todo. Y ya tú dirigirte a estos sitios que te digo y solicitar tu fórmula. Es un acto completamente legal. Ahora, está el otro contexto del que no nos podemos negar. Yo puedo formular y un paciente decirle al amigo, venga, yo quiero que usted me haga unas gotas con este ratio. ¿Puedo yo criticar eso? No, yo también tengo que respetar, aunque yo me formé en lo artesanal, la invitación ha sido hoy que todos los que hicimos temas artesanales demos ese brinco a lo magistral. Iba yo a preguntarle justamente sobre la idea de formarnos y seguir comprendiendo el mundo del cannabis. En el diploma, la planta de cannabis que hemos desarrollado en el instituto en alianza con varias dependencias, usted nos acompañó en la primera versión, ahora estamos en la segunda y hay un asunto que es muy común y es que los estudiantes quedan fascinados cuando usted les cuenta que existe un sistema endocannabinoide. ¿Qué es el sistema endocannabinoide y por qué nos sorprende tanto saber que todos lo tenemos? Sí, a ver, Adriana, a mí siempre hay cosas yo hoy digo, ¿será que a mí en la universidad hubieran podido decir, sabes qué? No les voy a enseñar sobre el sistema cardiovascular, me hubiera quedado perdida en ese cuento, ¿cierto? ¿Y qué es ese sistema endocannabinoide? Yo te vuelvo a la historia, 2003 me graduó, ¿sí? Y el sistema endocannabinoide es bautizado como tal por allá en el año 96. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿De dónde sale este sistema? Y así en palabras muy dummies para todos, porque a mí me gusta explicar muy sencillo, así esté un médico sentado al frente mío, no importa, es que a veces nos creemos que, no, aquí todos necesitamos partir de una base bonita y así es como se construye el conocimiento. En el año 1964, estamos hablando ya de toda la época dura de la prohibición, gobiernos Nixon, movimiento contracultura, ya había pasado por allá en 1930 el Marijuana Tax Act en Estados Unidos. Recordemos que en esa época la marihuana o el cannabis estaba de primera línea terapéutica en más de 100 enfermedades en Estados Unidos. Y entonces empieza la prohibición que se refuerza en el gobierno Nixon y el profe Rafael Meshulam de la Universidad Hebrea de Jerusalén aísla por primera vez en la planta de cannabis el THC delta 9 tetrahidrocannabinol, que sabemos que es uno de los cannabinoides más importantes y es el que produce los efectos psicotropos de esta planta. Que valga lo decir, en algunos momentos son efectos medicinales muy interesantes a tener en cuenta.
¿Qué pasa con el profe Mechoulam? 1964 hace este hallazgo y su grupo de estudio en la universidad empieza a mirar eso por dónde funciona. Para todos los oyentes hay un documental hermoso en YouTube que se llama The Scientist y es la historia del profesor Rafael Mechoulam para que vean en versión larga este cuentico que les voy a echar y en versión hecha por su investigador principal y quien lo descubre. Básicamente, el THC se empiezan a dar cuenta que cuando entraba a diferentes personas producía diferentes efectos. ¿Qué pasa? Estamos dando la misma dosis, ¿aquí qué hay? En los años 80 se descubre por primera vez una estructura en las membranas de las células donde este tetrahidrocannabinol THC de la planta, hagamos de cuenta que fuera una llave y esa estructura en la membrana de la célula fuera una cerradura. Entonces, ¿cómo se denomina esa cerradura? Receptores para cannabinoides. Primer gran hallazgo, los seres humanos y todos los vertebrados tenemos receptores para cannabinoides. Así se llaman, así los encontramos todos. Y entonces la pregunta que se hacen los investigadores es, ¿por qué tenemos receptores para cannabinoides? Es que a nosotros la naturaleza es tacaña en ciertas cosas, es decir, nuestro cuerpo es perfectamente diseñado y nosotros no tendríamos que depender de una planta para que se active una cerradura. Entonces, ¿qué pasa? Años después, principios de los 90, el mismo grupo del profe Mechoulam encuentra que todos nosotros tenemos una llave interna, es decir, todos nosotros de forma natural producimos una sustancia que se va a acoplar perfectamente en esa cerradura, que es el receptor de cannabinoides. Y esa molécula que se aísla en el año 1992 se bautiza anandamida. ¿Qué quiere decir anandamida? Amida es la parte química, es una etanol amida, es la estructura química. Y Ananda en sánscrito es fuente de felicidad o felicidad suprema. Y esa anandamida es muy similar al THC o cannabinoide que tiene la planta. Entonces, ¿qué pasa? THC 1964, años 80, receptores para cannabinoides. Principio de los 90, endocannabinoides que yo produzco. Y unos añitos después, esos endocannabinoides que yo produzco y esos receptores o cerraduras forman lo que es la columna vertebral de ese sistema endocannabinoide del que estamos hablando. Me imagino que, por supuesto, esta información ustedes se la dan a sus pacientes, a los familiares, para que comprendan por qué no va a morir alguien consumiéndolo, ¿sí? En principio. Y por eso mismo, la siguiente pregunta es, cuando ustedes van a hacer un tratamiento, ¿qué enfermedades es las que se pueden mediar con el cannabis y que afectan ese sistema? Claro que sí, Adrián, muy importante. Lo primero, creo que la educación es poder, por encima de todo. Un paciente educado y que conozca qué es lo que vamos a hacer, o una familia educada y que sepa qué es lo que vamos a hacer con su paciente, empodera. Y cuando tú empoderas a un paciente, él se vuelve el protagonista principal. Yo creo que tenemos que pasar de esa medicina vertical hegemónica que hacíamos a una medicina horizontal, donde esa persona que está al frente mío es igual que yo, simplemente estamos en condiciones diferentes en este momento histórico. Y lo que yo tengo que hacer es entregarle información para que él o ella tome decisiones empoderadas. Ahora bien, cuando les explicamos el sistema endocannabinoide, que lo hacemos muy resumido, y así como aquí les decía a ustedes dos y invitar al público a que vean el documental, yo a muchos de mis pacientes en la fórmula les mando, mira este documental, mira esta serie en Netflix, todas estas cositas que nos van a dar una información muy interesante. Entonces, ahora, si yo entiendo que es ese sistema, que valga decirlo, es un sistema de comunicación intercelular, quiere decir que está en todas mis células. ¿Y qué ha pasado con los investigadores? Hemos entendido este sistema en que está implicado. Y cuando uno entiende un sistema para qué sirve, es que puedes saber en qué condiciones clínicas podríamos usar. ¿Qué sabemos hoy de este sistema? Clave en vías de dolor, por eso los pacientes de dolor de diferentes etiología se pueden beneficiar. Clave en modulación de la inflamación. El COVID nos demostró que somos una sociedad que estamos inflamados
y estar inflamado era factor de riesgo de muerte en COVID. Entonces, por aquí hay cosas interesantes. Es un sistema que tiene que ver con el control del apetito, es un sistema que tiene que ver con el tema de relajarnos, ¿sí? Por eso, personas muy estresadas, uno les puede ayudar con un poquito de uno de los cannabinoides, que es el CBD, darlo un poquito más. Personas con problemas de insomnio, los podemos ayudar. Personas con cáncer son un grupo que podemos ayudar mucho. Pacientes con condiciones neurológicas, casi que gracias a muchos de ellos, los niños de epilepsia, estamos aquí. Pacientes con condiciones neurodegenerativas, llámese aquí esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, todas las demencias. Pacientes con condiciones autoinmunes. Ojo, esto no quiere decir que estemos ante la panacea y que esto le ayuda a todo el mundo, ¿sí? Creo que no hay nada que sea panacea. Pero cuando yo entiendo que con el cannabis voy a modular un sistema que está implicado en tantas cosas, entendemos por qué podemos ayudarle a personas con diferentes condiciones clínicas. Usted ahorita usó una frase que creo que me parece vale la pena profundizar sobre ella, porque cuando uno dice por qué un padre, una madre de familia le va a dar marihuana a su hijo, y especialmente si es menor de edad, ahora tú decías, pues no con esta población, pero la frase fue, no hay nada que perder. Es decir, muchos de estos pacientes en su momento, ante todos los primeros, fue por el desespero o qué otros factores los llevaron a la experimentación. Yo creo que sí. Si bien hay relatos desde 2700 antes de Cristo del uso del cannabis, por ejemplo, en epilepsias, ¿sí? Ya estaba descrito, y luego en 1400, y luego al principio pues, años después de Cristo, muchos papás desesperados al no encontrar una respuesta en la medicina alópata, y es que acordémonos que nada es infalible. Entonces, los pacientes, por ejemplo, de epilepsia, el 70% responden a medicamentos, un 30% son refractarios a los medicamentos. Entonces, claro, si yo estoy en el 70, súper bien, pero si estoy en el 30, tengo que buscar qué hacer. Y muchas de estas mamás arrancaron desesperadas, y ahí aparece el caso famoso en el 2014 de la niña Charlotte Figi en Estados Unidos, que creo que fue un ícono, y que en todos los países tenemos una Charlotte. Aquí tenemos un chico que se llama Jacobo, que fue importante en toda la movilización por allá en el Congreso de la República. Estas mamás, ¿cuál era la respuesta ya de mis colegas? Y esto no es desde el juicio, es que a veces uno tiene que también decir, ¿sabe qué? Yo ya no tengo nada más que ofrecerle, o desde mi conocimiento. Y eso no es ser perezoso, eso es ser humano y decir, ¿sabe qué? He intentado todo y no hay nada que hacer aquí. Claro, eso para uno como médico es hablar la realidad. Para una mamá eso es, el médico ya no tiene nada para mi hijo, ¿yo qué voy a hacer? Y así fue lo que hicieron estas mamás, se dedicaron a buscar y empezaron a llegar por allí en el voz a voz. Estas mamás, recordemos que son personas que se mantienen en unas urgencias porque el niño le dio un estatus convulsivo, son compañeras en la UCI ahí afuera, entonces entre todas ellas se fueron pasando el voz a voz. Y claro, inicialmente yo lo utilizaba en epilepsias refractarias, que es de lo que más pacientes he visto, pero la invitación es que no deberíamos llegar ya en esas fases tan avanzadas, sino empezar a pensar esto también como una primera línea terapéutica. Cuando usted quiere decir no estas fases avanzadas, es decir, que se podría hacer una labor preventiva consumiendo THC o CBD, ¿en qué consistiría? Esa pregunta preventiva me encanta porque nos la hacemos todos los que estamos investigando, y es, si yo tengo una familia donde todos tienen un tema de cáncer, yo empezaría cannabis, o estas poblaciones antioqueñas con Alzheimer, algunos, o demencias, que son casi que una epidemia, empezaría, y ahí hay un sí y un no. Yo cuando hablo de no dejarlos en fases tan avanzadas, es que estos niños de epilepsia refractaria nos llegan cuando ya han pasado por todos los medicamentos químicos, muchos por cirugía, mucho por muchas cosas. Entonces la invitación es, no pensemos en el cannabis como la última opción, sino que démosle chance antes. ¿En quiénes también? Pacientes de cáncer. Nos los mandan ya cuando el cáncer está súper avanzado. Entonces la invitación es, venga, empecemos desde el principio. Esto no pelea con una quimio, con una radio, con una cirugía, sino que va a ayudarle a este paciente.
Algunos colegas dicen que no se ha logrado avanzar mucho en el uso medicinal de cannabis porque las farmacéuticas o un sector de ellas no está interesado en que se conozcan y se puedan difundir todos estos beneficios. ¿Qué tanto peso tiene esa afirmación? Yo creo que nos hemos vuelto muy también conspirativos y leer todas las cosas de conspiración y a veces nos apoltronamos allí un poquito y no empezamos a actuar. A ver, si hoy, no sé, X o Y farmacéutica, para no mencionar nada, no le interesa el tema de cannabis, pues es el problema de él, no le interesa a él, pero a mí sí. Y tenemos que empezar a hacer masa crítica. Y cuando digo a mí sí, es a cualquiera de nosotros como médicos. Yo creo que, ¿cuál ha sido el éxito del cannabis en Colombia? Un poco, que si bien tenemos el antecedente de la ley 30, si bien hubo un interés político, sí, aquí hubo un movimiento de pacientes y de cultivadores muy importantes. Y cuando una política se construye por una necesidad de la comunidad, más que un interés de un político, de un médico, quizás es una política que va a salir adelante muy bien. Tenemos un ejemplo muy triste. España tiene, puedo decirte, yo creo que el médico con más experiencia en uso de cannabis medicinal, que somos muy afortunados y lo tendremos en Colombia a partir de diciembre viviendo aquí. España tiene a los investigadores preclínicos que yo me veo cada que los veo, porque son las personas más avanzadas en cáncer, neurodegeneración, y no hay legislación, no pueden hacer nada. Nosotros aquí la tenemos ya toda, ya no es sino que los médicos nos unamos, nos salgamos del closet, demos ese primer paso. Yo les invito a todos y es que ya hay unos que construimos un poco de experiencia y yo no estoy diciendo que sea lo mejor a lo peor, pero ya se abrió el camino. Ya para los que vienen aquí detrás, venga, vamos en ese camino y ayudémonos entre todos. Entonces yo creo que hoy no hay disculpas y el que se queda en la disculpa es como el que critica todo el día el gobierno o lo que quiera criticar desde una mesa. Eso es muy fácil, venga, párese y trabajemos para que eso cambie y esa es un poco la invitación. Y creo, Adrián y Alexander, que estamos en un momento bellísimo para que nos volvamos una potencia mundial en investigación y en aplicaciones clínicas del cannabis medicinal. Imagínate tú que estás en todo el trabajo que haces en estudios políticos, ¿cómo sería nuestra historia el cambio después de haber sido un país vuelto nada por la guerra contra las drogas y que hoy seamos una potencia exportando drogas, no en el narcotráfico, sino en este contexto y exportando evidencia y conocimiento? Yo creo que eso nos cambiaría la historia a todos. Como tú señalabas, ya tenemos un marco regulatorio sobre cannabis medicinal y usted tuvo la posibilidad incluso de participar en algunos de esos debates. Para algunos colegas, por ejemplo, en España y Uruguay, dicen que este modelo acá es de avanzada con respecto a lo que pasa en sus países. ¿Cuál es tu valoración sobre cómo quedó el modelo de cannabis medicinal en el país? ¿Cuáles son como sus grandes beneficios? ¿Qué tendríamos que mejorar? ¿Cuál es tu balance ya casi a 5 o 6 años de implementación del cannabis medicinal en Colombia? A ver, yo estoy de acuerdo en que somos uno de los modelos mejores. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho echarnos látigo y ver a los otros como mejores y a nosotros como el peor. Si alguien lo revisa muy bien, nos damos cuenta que da puertas a muchas cosas. Uno, a que la gente siga cultivando. Eso no se ha quitado, ¿cierto? Y el que la gente puede cultivar también pone un tema de democratización del acceso. Dos, que salió todo el tema de fórmulas magistrales, que es una pelea que nos dimos muchos, porque esto no se puede reducir a las goticas de CBD o a fumarme un porro con THC. No, venga, es que la planta tiene más de 1000 principios activos y yo puedo aquí hacer alquimia, puedo hacer magistrales, puedo hacer cosas muy bonitas. Y lo otro es que también se dio la posibilidad de productos farmacéuticos como tal. De hecho, hoy tenemos un par de productos, ¿sí?, que son muy similares a productos de una empresa que se llama GW Pharma en Inglaterra. Entonces, cosas buenas de la política. Primero, pues que abrió una oportunidad a los pacientes, a una herramienta para hacerlo tranquilamente. La oportunidad ya estaba abierta. Que a los médicos que necesitamos que nos pongan normas para decir por aquí voy, listo, ya no lo permitieron hacer. Para la industria, que ya hay empresas que lo están haciendo. Ahora,
Que los costos fueron muy altos, sí, lo tengo claro, y que no todo el mundo pudo entrar al negocio. Creo que ahí había una intención muy interesante en las primeras reglamentaciones, donde estas empresas grandes debían comprarle a cultivadores pequeños. No sé eso en qué vaya, pero eso estaba en algún momento. Y yo creo que vamos caminando. Es que no habían países con políticas, cada país hizo lo que mejor quedó. ¿Cuál fue otra gran ventaja de la norma en Colombia? Que todos los médicos podemos prescribir. En algún momento hubo intereses de algunos sectores de que esto quedara para algunos especialistas, y eso hubiera sido desastroso, porque es que recordemos que no todos vivimos en Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla y Bucaramanga. Hay gente que vive en ciudades pequeñitas, donde escasamente hay un médico general. Entonces, haber puesto a que esto quedara de especialistas era solo llevarlo a quienes estamos en las grandes ciudades. Creo que nos falta un poquito más exigirle a la universidad que se vincule más. Yo felicito lo que ha hecho la Universidad de Antioquia a través de ustedes. También la Facultad de Enfermería tiene un curso ya de cannabis y psiquedélicos muy interesantes. En Bogotá hay un par de universidades que ya lo están, pero yo creo que es que ya es hora que los programas de pregrado en todas las ciencias de la salud incluyan todo el tema del sistema endocannabinoide. Porque ¿qué estamos haciendo? Ya nos dimos cuenta que esto era válido. ¿Qué estamos haciendo hoy? Poniendo a los médicos ya graduados a que sigan estudiando, lo cual está perfecto. Nunca terminaremos de estudiar, pero en los pregrados sí debería haber ya mucho más de este tema. Así que yo me siento cómoda trabajando aquí. A veces también somos muy críticos, pero es desde el desconocimiento. No lo hemos leído, no lo sabemos. Hablamos desde la percepción del otro, pero creo que sí estamos en un modelo maravilloso. Y yo que, como te decía, cuando no había nada de esto al principio y busqué en tantos lados, muchos de mis compañeros de otros países sí admiran profundamente el modelo nuestro. Como ahora preguntaba Alexander, y también tuvimos la posibilidad de conversar en uno de nuestros programas con David Ponce, que es un activista canábico. Él nos señalaba de que todavía los pacientes no pueden acceder a muchos de los medicamentos, y tú también lo señalas. E incluso en el caso de David Ponce, él decía que estamos en hora de que los pacientes exijan que esto entre al post, que pueda estar ahí como un medicamento de salud. ¿Y tú crees que vamos a llegar a ese nivel, que en efecto, así como el médico, algunos de ellos quedan mandándote ibuprofeno por todo el resto de tu existencia, algún día vamos a tener también ya dentro del sistema propiamente cannabis o CBD o los derivados de él para que un médico? Mira, yo creo que ya se han dado pasos. Yo sé por algunos pacientes que algunas EPS estaban entregando Neviot. Neviot es uno que es un extracto de solo CBD, es de una empresa colombiana que se llama Procaps, y en Colombia quedó autorizado para epilepsias refractarias, niños con síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, esclerosis tuberosa. A esos chicos se los estaban enviando y se los estaba incluyendo en el plan obligatorio de salud. ¿Qué es lo que es? Es un poco más fácil porque no es un medicamento magistral y ya está registrado como farmacéutico, pues como un medicamento farmacéutico como tal. Entiendo que en algún momento algunas EPS entregaron los productos magistrales de otra empresa que se llama Chiron. Nosotros todavía con Curativa no hemos podido que a un paciente se lo entreguen. Son muchos procesos los que hay que pasar, pero yo creo que aquí también va a haber que se tienen que mover nuestros pacientes, y lo digo abiertamente, tutelas. Es decir, creo que los medicamentos están a disposición. En algunos casos los pacientes no pueden acceder a ellos por temas de costos. Recordemos que al cannabis le pusieron un hipoconsumo en Colombia y eso incrementa el precio del producto, pero yo creo que aquí es nuevamente que los pacientes y nosotros, haciendo buenas historias clínicas, empecemos a darle. Yo he visto voluntad por muchos de los médicos de las EPS. De hecho, yo no ejerzo dentro del sistema, yo tengo mi consultorio particular y a veces los pacientes me dicen: doctor, hágame por favor la fórmula para que mi médico de la EPS lo transcriba, porque como ya lo que ustedes tiene INVIMA, ahora el doctor sí no le da miedo. Entonces, pues también hemos facilitado, pero yo creo que aquí ya se viene un trabajo de sociedad civil interesante. Y lo otro, tiene que haber alguien de las áreas nuestras de salud que sea bueno en farmacoeconomía
¿Para qué? Para que les presentemos también a las EPS un tema de costos. Por ejemplo, pacientes que al principio veía yo con 6, 7 antiepilépticos hospitalizados una vez al mes y con muchas situaciones difíciles, empezaron cannabis y esto no fue la cura, pero pudieron empezar a bajar medicamentos químicos, menos hospitalizaciones. Entonces aquí alguien de farmacoeconomía puede decir, venga, es que si usted incluye esto y lo empieza a entregar, no es que vamos a quitar a todos los pacientes de lo que vienen tomando, pero al que lo necesita sí, y quizás se va a empezar a ahorrar plata de aquí y plata de complicaciones derivadas de acá. Vamos entrando ya a la recta final de este programa, porque como advertimos, el tiempo se va muy rápido en los medios y especialmente cuando uno está con estos temas que lo apasionan. Doctora Pineda, hay pacientes, personas más bien, que le temen incluso a un ungüento de cannabis sobre la idea de que se van a volver adictos. Cuando hablamos de adicción de la marihuana y ante todo en el campo medicinal, eso es factible, pensar que si yo tomo unas gotas para dormir o un ungüento que voy a terminar entonces ya adicto al consumo. Ese es un tema y también ha sido otra de las de los caballitos de batalla de los prohibicionistas. Uno, incluso el cannabis con fines adultos, recreativos o no medicinales, como lo queramos llamar, que ahí también hay una línea delgada, el riesgo de adicción es bajo. Para algunos estudios es menos del 10%. Hay más riesgo de adicción a otras sustancias, ¿sí? Incluso legales, llámese tabaco, alcohol, azúcar, para no entrar en más detalles. Yo no conozco el primer paciente de uso medicinal que haya dejado el cannabis, ya sea o porque le fue muy bien y ya no lo necesita, o porque no le sirvió para nada y a los 3 días haya salido a matar a alguien por comprar algo de cannabis. Ahora, es que yo creo que también, mira, el cannabis ha sido la puerta de entrada para todas las plantas ancestrales, que se nos viene una investigación hermosa en todo, pero también ha sido el entender que hay algunas especialidades médicas que hay que replantearnos mucho. Y ahí hablemos de la psiquiatría en el sentido del tema de adicciones. El problema no son las sustancias, el problema somos los seres humanos, de cómo hacemos uso de una sustancia. El vino es bueno o malo, depende de la cantidad que te tomes, ¿cierto? El trabajo es bueno o malo, depende de las horas que le dediques al trabajo. El agua es buena o mala, depende de la cantidad de agua que tomes. Aquí pasa un poquito lo mismo. Claro, yo que soy médica y que veo pacientes todos los días, indago por temas de adicción en la familia o antecedentes de adicciones, pero no para no darlo, sino para orientar mejor un tratamiento. Justamente en esa línea, en este país se viene avanzando en proyectos de ley de uso adulto del cannabis y algunos sectores se resisten a dar ese paso sobre la idea de que eso es legalizar la adicción. En ese escenario, lo que usted ahora decía, uso adulto, recreativo, en términos médicos, ¿a qué se expone una persona cuando hace ese tipo de consumo? A ver, yo creo que aquí hay la marihuana o el cannabis, no, ella no dice, yo quiero que me consumas con un fin medicinal, yo quiero que me consumas con un fin recreativo, nada, eso va en el ser humano. Ahora, ¿por qué sacamos la recreación de la medicina? Y esto es una reflexión que nos deberíamos dar todos, ¿cierto? A veces quien consume cannabis puede que lo vea solo como lo recreativo, pasar rico con amigos, que también es medicina, pero muchas veces tú le preguntas al chico que se consume un porro todos los días y le dices, ¿a qué horas consumes? Por la noche. ¿Y por qué? Porque con eso duermo bien. ¿Eso es consumo adulto o eso es consumo medicinal? ¿Cierto? Entonces ahí hay una línea delgada. Yo creo que los países que han legalizado no están mostrando aumentos en los porcentajes de población que consume. Ahora, yo no quiero decir que invitados a que todos desde los 10 años tengan unas gotas de cannabis o se fumen un porro. Ojo, no. Tenemos que, a la vez que legalicemos, que yo abiertamente lo reconozco, yo soy absolutamente en pro de la legalización y de la reglamentación, no solo del cannabis, sino de todo lo que haya. Portugal, que es un país donde está todo legal, no ha aumentado sus porcentajes de consumo. Recordemos que una de las cosas que más hace que uno busque algo
es la prohibición. Y creo que ya la política de prohibición en el mundo nos está mostrando, casi que nos está haciendo un doctorado de que no funcionó. Entonces, ¿cómo combatimos ese miedo? Educándonos. Primero, cada uno de nosotros informándose para poder entregar información. Y segundo, entender que si existen estas plantas abiertas, entregarlas con la mejor información hará que el porcentaje de consumos problemáticos sea mucho menor que seguir haciendo bajo el marco de la prohibición, donde la gente busca sustancias de mala calidad escondidas y vemos los problemas que hay por este tipo de sustancias. Doctora Paola Pineda, nosotros este programa lo cerramos con una pregunta a todos nuestros invitados, y es si un padre, una madre se entera que su hijo consume cannabis, bien sea en las gotas, bien sea el porro, ¿cuál debería ser o qué sería lo conveniente ellos deberían de tener presente en esa situación? Yo creo que entrar a educar, a preguntarlos por qué, mirar edades. Si es un chico a los 10 años, busquemos qué está pasando allí, ¿cierto? Si es un chico a los 14 o 15, todos tuvimos 14 o 15. Creo que si uno revisa el promedio del consumo de cannabis de muchas personas, empezamos en ese momento y no necesariamente nos quedamos allí. Yo les diría hoy que se cuestionen más si su hijo empezó a consumir alcohol y cigarrillos desde tan chiquito, que puede tener más daño. Pero si el consumo de cannabis ni se les ocurra mandarlo a internar, ni lo echen de la casa, acompáñenlo. Revisen también cuando fueron jóvenes, y si no se sienten como capacitados para tener estas conversaciones, yo creo que ya hay muchos profesionales, no solo de la salud, sino de muchos campos, que podrían sentarse a bajarles un poquitico esos miedos y hacer que esa experiencia del hijo o de la hija también los una como familia a entrar a tocar temas que a veces tenemos muy guardaditos. Yo creo que esto también nos daría la oportunidad de generar una relación más armoniosa y de más de calidad con nuestros hijos, o para quienes somos tíos, con nuestros sobrinos. Una última, doctora Pineda, nos queda un minuto y medio, aprovechando pues que el tiempo que, como dijo el profe, en medio se va muy rápido y ejerciendo la medicina mucho más, sobre todo cuando uno es el paciente. Doctora, usted tiene una percepción periodística como nosotros, que hablar del tema del cannabis, de la marihuana, el consumo en ciudades como Medellín, departamentos de Antioquia, conservadores en muchas cosas, en otras no tanto, es más complicado que en otros ámbitos. Usted nos puede compartir una experiencia, sea de Medellín o de sus colegas en otras ciudades, para saber si efectivamente estamos hablando el mismo idioma, el mismo tratamiento frente a esos señalamientos que tiene habitualmente la sociedad, que tienen las autoridades frente al consumo del cannabis. Yo te lo digo, y puede que yo sea una afortunada, yo no podría decir que tengo diferencias frente a la percepción, por ejemplo, de mis pacientes en Medellín y Bogotá. Si bien, como les decía, que me salí del closet del cannabis desde el principio de este cuento, entonces a mí todos me buscan para esto. Ahora sí tengo claro que esta es una ciudad mucho más conservadora, pero yo siempre, o por lo menos en los últimos meses, quiero ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío, y saber que vamos por un buen camino con educación y con haciendo las cosas bien hechas. Doctora Pineda, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este espacio de la radio pública del departamento de Antioquia. Por supuesto, continuamos con ese vínculo que tiene a través del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en términos académicos. Hoy, en este caso, en la emisora y en las redes sociales del instituto. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos contar con usted en próximos encuentros. Claro que sí, Alexander, a ti, a Adrián y a todas las personas que hoy nos escucharon. Muchísimas gracias y vamos todos para adelante en este momento. Que así sea. Profesor Adrián, gracias por acompañarnos. Vamos para el 9º capítulo la próxima semana. Sí, Alexander, en efecto, nuevamente en nombre del Instituto y de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, nuestro agradecimiento a la doctora Paola Pineda. Nuestra audiencia pues la puede ubicar por redes para quienes quedan interesados en asesorías, acompañamientos, y bueno, hasta nuestra próxima emisión.